al versículo 15, ¿no es cierto? Y si alguien podría preguntarme en esta noche, podríamos decir, ¿cómo es la nueva vida en Cristo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Si le preguntan en la casa, oye, ¿de qué habló el pastor Edwin? ¿No es cierto? El pastor Edwin, ¿no es cierto? A través del Espíritu Santo habló cómo es la nueva vida en Cristo. Una de las cosas relevantes que nosotros como creyentes debemos de entender y comprender, que es necesario que todos nosotros podamos nacer de nuevo. Una de las grandes doctrinas de la teología protestante es el nuevo nacimiento. Una de las cosas con las que más luchó el Señor en su tiempo fue con los fariseos de la época, que lo tildó de sepulcros blanqueados. Eran religiosos, guardaban la ley o la Torá o la ley judía, pero verdaderamente eran simplemente excelentes religiosos, pero no practicaban, no hacían, ¿no es cierto?, que la ley viviera en sus vidas. Y por eso que hoy día es necesario para cada uno de nosotros entender que este principio básico del nuevo nacimiento nos saca de la religiosidad y nos hace una nueva persona en Cristo. Por eso que hoy día podemos hablar de este capítulo 3, de la vieja vida o la antigua vida y la vida nueva en el creyente. Por eso que tenemos necesidad de congregarnos. Por eso que hoy día usted quizás ha dejado todas sus cosas, sus quehaceres, principalmente mis hermanas, que de repente el día del lunes los niños van al colegio, hay que planchar un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Bajo este concepto nosotros entendemos que es relevante, es importante orar y dar gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Aquí hay dos hechos que deben de producir sin lugar a dudas en toda la persona un abrir un corazón a Jesucristo el Señor, para que cambie nuestra vida antigua sin Cristo a una vida nueva en Cristo el Señor. Por eso que la redención, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, permitió que nosotros fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados que estaban en nuestra vida, ¿no es cierto?, insertos en nosotros, y a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó, nos limpió, nos regeneró y nos hizo nacer nuevamente en Cristo el Señor. Por eso que es importante entender que Jesús hizo una obra tremenda en la cruz del Calvario. Y cuando entendemos esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, no somos más religiosos, sino que podemos entender que gracias a esa obra, nosotros, usted y yo, somos perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y entendemos que Cristo el Señor nos declaró inocente en la cruz del Calvario. Y a través de eso, yo y usted nos convertimos en deudores del Señor. Y por eso que usted en esta noche ha llegado aquí, porque usted entiende que aunque hiciera todo, seguimos siendo siervos inútiles, y aunque hiciéramos y fuéramos para allá o fueran para el otro lado, no podríamos pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Por eso que la salvación no es por obra, es por gracia, es un regalo del Señor que Él hizo en la cruz del Calvario para que usted tenga perdón y remisión de pecados. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. La palabra del Señor nos habla que es importante entender que la respuesta que muchas veces nosotros estamos llamados a entender o dar a comprender tiene que ver con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio consiste en entender la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ayer conversábamos con los pastores y aprovecho de agradecer a lindos hermanos que estuvieron con nosotros ayudándonos. No quisimos comprometer ni molestar a la congregación. Hicimos una actividad diferente. Pudimos llevar a nuestros pastores a un lugar acá cercano donde pudimos compartir con ellos, y agradezco al Señor porque algún hermano por ahí, ¿no es cierto?, generosamente entregó una ofrenda importante para que pudiéramos atender en otro lugar a nuestros pastores y no molestar a la congregación. Y dentro de esa conversación que teníamos con los siervos del Señor, uno contaba la historia que le pasó a él. Un pastor X de una iglesia de Santiago
¿no es cierto? Tenía que dar un tema para todos los varones y la iglesia en general. Y le dijo, pasa Eduardo, pasa a mi oficina. Y lo hizo pasar a la oficina, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema que traes hoy día para el sector? Y le mostró, ¿tienes algo? Sí, bueno, me preocupé esto, que no quiero hablar, porque le habían dicho que hablara sobre las obligaciones del oficial, ¿no es cierto? Dijo, no, yo quiero hablar sobre la justificación, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y empezó a revisar ahí los escritos, los apuntes que él tenía, y todo el tema lo revisó, lo dio vuelta para acá, lo dio vuelta para allá, y al final se lo dejó encima y dijo, no, pues Eduardo, ¿cómo se te ocurre? Si aquí a los hermanos lo único que tenéis que enseñarles, que Dios los va a bendecir nomás y van a estar contentos. Y dice, cuando le dijo eso, quedó como en estado de shock. Dijo, ¿cómo vamos a seguir manteniendo en la ignorancia escritural a los hermanos de nuestras congregaciones? Entonces, ¿qué le quiero decir esto? Que muchas veces en nuestras congregaciones se mantienen como el oscurantismo del siglo XVI, ¿cierto? Sin conocimiento. Y lo que decía la iglesia romana de la época era lo importante, pero a través de la obra expiatoria, cuando entendemos el concepto de lo que significa el Evangelio de Cristo, entendemos realmente el significado y ahí nos convertimos en deudores del Señor. Y aunque estuviéramos el martes, aunque estuviéramos el jueves, aunque nos quedáramos al estudio bíblico, aunque viniéramos a la oración del día viernes, aunque estuviéramos en la escuela dominical, aunque fuéramos al punto de predicación, aunque estuviéramos en el culto de la noche, seguimos siendo deudores porque esto no es por obra, es por gracia y regalo del Señor. La obra salvadora de Jesucristo, estimados hermanos, nos limpió de la vieja naturaleza que teníamos antes que Cristo obrara en nuestras vidas. Nos limpió de una naturaleza de pecado y nos revistió de una nueva naturaleza llamada a vivir cambios permanentes en la vida del creyente. Por eso que es importante y relevante cuando decimos, hermanos amados en el Señor, en Cristo son hechas todas las cosas nuevas. Si antes éramos pecadores por naturaleza, hoy día que tenemos a Cristo el Señor, somos llamados a vivir una nueva vida en el Señor. Si antes engañábamos, si antes adulterábamos, si antes hacíamos cosas incorrectas, ahora en esta nueva vida en Cristo el Señor, Él nos llama a vivir una vida diferente. Bajo este concepto, estimados hermanos, muchas veces todo parte de una actitud en cada uno de nosotros. Cuando ocurre esta temática de entender que Jesucristo obró algo maravilloso en nuestras vidas, un cambio progresivo, un cambio sistemático, un cambio profundo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, sin lugar a dudas no lo hizo porque nosotros queríamos, sino que lo hizo a través de la obra del Espíritu Santo que cambió nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros cuerpos. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo debe ser la nueva vida en el Cristo? Debemos de seguir haciendo lo que hacíamos antes. Si antes yo fumaba, si antes yo hacía esto, si antes iba a lugares incorrectos, ¿tengo que seguir haciendo la misma actitud en mi misma vida? Aquí vamos a comprender del texto que hemos leído que verdaderamente el Señor cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, porque verdaderamente somos nacidos de nuevo en el Espíritu, nunca más para andar en las obras de la carne. El Señor nos ayude en esta noche. Cuando recibimos a Cristo, sin lugar a dudas, estimados hermanos, experimentamos en primer término una nueva vida espiritual. El versículo 1 al 4 del texto que hemos leído en esta noche nos dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. El primer punto que quiero tocar en esta noche es que cuando recibimos a Cristo, experimentamos una nueva vida espiritual. Oh, sea glorificado el nombre del Señor. Porque verdaderamente nos dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Quien recibe a Cristo, estimados hermanos en el Señor, ha muerto a la vida antigua o a la vieja vida. El que ha estado en Cristo y ha nacido de nuevo, no puede hacer o no puede caminar en una senda antigua, en una vida de pecado. Sin lugar a duda, el Señor cambia nuestra vana manera de vivir y nuestra vana manera de actuar. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, podemos encontrar una palabra bonita, una palabra maravillosa que habla sobre nuestras vidas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sea bendito el nombre del Señor. Qué interesante es comprender hoy día que si hemos nacido nuevamente, no podemos tener una vida antigua, una vida de pecado, una vida lejos del Señor. Quien recibe a Cristo enfoca su interés en las cosas celestiales, en aquello que es eterno. Vivimos en tiempos complicados y difíciles. Hoy día para nadie es desconocido que hoy día muchos han desertado de la fe de Cristo. Muchos se han ido. Muchos llevan un evangelio cómodo, un evangelio sin mayor compromiso, un evangelio que si no voy a ir porque no quiero ir o porque estoy cansado, no importa. Pero verdaderamente, estimados hermanos en el Señor, aquí el texto nos deja en descubierto y nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Quien recibe a Cristo, ¿no es cierto?, enfoca su interés en las cosas celestiales, en aquello que es eterno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy día, en la sociedad que vivimos, estimados hermanos, una sociedad materialista, una sociedad que cada día nos demanda más. Tienes que venir o tienes que quedarte toda la semana una hora más, una hora extra. Es que no puedo, que tengo que ir a la iglesia, entonces no sirves y te cortan del trabajo. Es que tienes que venir el día sábado. Bueno, ¿cómo voy ahí? No, vaya, 100% de hora extra te la pagan. Bien, voluntario. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12. Me quedo hasta las 2 horitas más. Porque hoy día la sociedad que vivimos no es buscar las cosas del reino. Hoy día es buscar mi bienestar personal porque necesito, porque quiero salir de vacaciones, porque necesito comprar esto o lo otro, y no hay interés en buscar las cosas del reino, las cosas de Dios. Hoy día invitamos al culto de oración el día viernes, cric, cric, pocos los que vienen. Y no hay que pagar, no hay que, ¿no es cierto?, ir a Santiago, no hay que hacer un sacrificio mayor, simplemente el beneficio, estimado hermano, es para usted mismo y para mí mismo. El Señor en esta noche quiere golpear las puertas de nuestro corazón y que podamos entender que cuando recibimos a Cristo debemos de experimentar una nueva vida espiritual.
Sin lugar a dudas, debe de ser así. Nuestros intereses ya no son materiales. Nuestros intereses ya no son económicos. Aunque el Señor, en su amor y su misericordia, siempre nos va a bendecir y siempre nos va a proveer. Sea bendito el nombre del Señor. Tercer punto, estimados hermanos, quien recibe a Cristo deja de enfocarse, es el texto original en griego, en los asuntos terrenales. Saca su enfoque en cómo voy a ir, cómo voy a recibir a fin de mes. Quizás eso, así como dice la palabra del Señor, que el Señor sabe de nuestras necesidades, así como las aves del cielo, ¿no es cierto?, que no trabajan, ¿no es cierto?, el Señor les da su alimento. Cuánto más a ti y a mí, que somos sus hijos, nos proveerá, porque una de sus características es que Él es proveedor. Dios bendice a sus hijos. Nuestra conducta, quien recibe a Cristo, es que debemos de enfocarnos en el reino de Dios. Debemos de enfocarnos no en los asuntos terrenales, sino que debemos de enfocarnos en los asuntos espirituales. Por eso que Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto significa cómo está tu crecimiento espiritual. ¿Eres el mismo de hace 2 años atrás? ¿Eres el mismo de hace 9 años atrás? Pero te quiero decir en esta noche que el árbol debe de llevar frutos. Y no cualquier fruto, estimado hermano, sino que frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que nuestra vida espiritual vaya en ascenso, ¿no es cierto?, vaya creciendo constantemente en nuestra vida espiritual. Nuestra conducta ética y moral cambia cuando dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Colosenses 3, versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ya eso quedó en la vida pasada. Hoy día somos nuevas criaturas, nuevos nacidos, hombres regenerados por el poder del Espíritu Santo del Señor. Por eso que decía yo en la mañana, nuestra conducta, ¿no es cierto?, nuestra nivel es altísimo como hijos del Señor. Y no vamos a poder cumplirlo por nuestra manera de ser o porque queramos hacerlo. Simplemente lo podremos lograr con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, para que nuestro nivel moral y ético sea de alto nivel. Dios demanda de su iglesia un alto nivel ético y moral. Sea glorificado el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos amados en el Señor? Porque somos nacidos de nuevo. Un nacido de nuevo no puede estar en adulterio. Un nacido de nuevo no se puede perder en la noche por ahí: mi hijita, voy a ir a dar una vuelta a la empresa. Y va y no va a la empresa, sino que va a otra parte. Un nacido de nuevo, ¿no es cierto?, se preocupa de su hogar. Un nacido de nuevo se preocupa de sus hijos. Un nacido de nuevo se preocupa de su crecimiento espiritual. Un nacido de nuevo es, como decía mi hermano o alguien en la mañana, no sé quién, es generoso en todos sus quehaceres, en toda su forma de vivir. Nuestra conducta ética es elevadísima. Dios demanda un elevadísimo hombre nacido de nuevo. Y te quiero volver a insistir, y eso no lo podremos lograr con nuestra forma, con nuestra capacidad, o poder decir: yo voy a ser un hombre de bien. Imposible. Solo lo lograremos cuando el Espíritu Santo haga una obra real y genuina, un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Debemos de vivir para Cristo cada día. Debemos de vivir para Cristo cada nuevo día, como dice Mateo 6, versículo 31, y lo quiero leer en esta noche en el nombre del Señor. Mateo 6, versículo 31 dice de esta manera, lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué merecemos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Hoy día muchos están afanados en sus bienes personales. No les interesa crecer en el conocimiento y gracia del Señor. Hoy día estos jóvenes que ustedes
escucharon, de sus propios recursos, invirtieron, para muchos a lo mejor una locura de ir a gastar tanta plata para allá. Pero sin lugar a duda, estimado hermano, no midieron dinero o el gasto en lo que iban a crecer espiritualmente. Sea bendito el nombre del Señor. Y agradecemos al Señor, porque yo como pastor prefiero que anden en las cosas del reino de Dios en vez de que anden perdiendo el tiempo en otras cosas por ahí. Sea bendito el nombre del Señor. Debemos de vivir para Cristo cada nuevo día. Y como pastor de esta iglesia, quiero que cada uno de los hermanos que son miembros de esta congregación puedan tener un alto estándar ético y moral y de una vida nueva en Cristo el Señor. Y ahí es donde empezamos a ver cómo estoy yo. ¿Yo soy un religioso o soy un nacido de nuevo? ¿Qué está pasando en mí? Porque si eres un nacido de nuevo, vas a necesitar, así como ese hombre que come pan y ese hombre que toma agua, dice que esa agua nunca más le dará sed. Y solamente a través de la comida que da Cristo el Señor para nuestras vidas, nos va a permitir tener, ¿no es cierto?, una vida espiritual de constante crecimiento. Debemos, estimados hermanos, vivir para Cristo cada nuevo día. Que nuestra razón de ser sea Cristo en mí. Que nuestra razón de ser sea cómo glorifico a Cristo en mi quehacer constante. En mi trabajo, cómo glorifica a Cristo. En mi vecindario, cómo glorifico a Cristo. En la iglesia, cómo glorifico a Cristo. Con mis amigos, cómo glorifico a Cristo. No sacamos nada, estimado hermano. Ser bueno o aparentar ser buenos cristianos y como una aureola en la congregación. Cantas hermoso, vienes aquí, te vistes de metodista pentecostal, andas impecable. Si en tu trabajo eres un mal hombre que no estás glorificando a Cristo. Si en tu vecindario eres un mal vecino y no estás glorificando a Cristo. Si en tus amistades eres una persona que te involucras con las cosas del mundo y de tus bocas eres ordinario, dices palabras deshonestas, como dice el versículo 8, no estás glorificando a Cristo. Un nacido de nuevo, hermanos amados en el Señor, entiende que no solamente glorifica a Cristo una vez a la semana, el día domingo, sino que glorifica a Cristo 24/7, 24 horas del día por los 7 días de la semana. Debemos de glorificar a Cristo. Quien recibe a Cristo y quien ha nacido de nuevo, estimado hermano, muere al pecado y no puede vivir en él. Desecha el pecado. El pecado, hermano, es el que nos aparta de Cristo. El pecado es el que nos separó de Dios. Y a través de ese pecado tuvo que venir Cristo a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Porque verdaderamente estamos lejos, la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar y nos reconcilió con el Padre. Por eso que un nacido de nuevo no puede estar en el pecado. La palabra del Señor en Romanos, capítulo 6, versículo 2, nos habla de este aspecto importante a considerar cuando hemos nacido de nuevo. Romanos 6, 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estimados hermanos en el Señor, hoy día el Señor está golpeando profundamente las puertas de cada corazón de nuestras vidas. Y necesitamos confrontarnos con la palabra del Señor. Usted de mí puede aparentar llevar una vida excelente cristianamente, pero a lo mejor fuera de este lugar está haciendo cosas incorrectas que verdaderamente le hacen vivir lejos del Señor. Tenga misericordia el Señor de nuestras vidas. Quien recibe a Cristo
muere al pecado y no puede volver a él, así como ese perro, ¿no es cierto?, que vomitó, no puede volver al vómito. Es necesario que nosotros odiemos el pecado que nos aleja del Señor. Sea glorificado el nombre del Señor, para que usted, hermano, y yo podamos odiar al pecado y velar por nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos más de Cristo y menos del pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Quien recibe a Cristo camina en su presencia con una vida renovada, nacido de nuevo, regenerado, salido fuera del pecado y nuevo en Cristo el Señor, hasta que lo veamos en la plenitud de su gloria en la eternidad. Colosenses 3, versículo 4, nos habla de esta temática. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Qué interesante es entender que el evangelio, hermanos amados, no consiste en comida ni en bebida, no consiste en ser religiosos más, sino que consiste en que un día el Señor nos perdonó, vivimos una nueva vida en Cristo y estaremos por una eternidad junto al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 6, nos habla de esta temática en la cual debemos de estar en plenitud de su gloria para poder estar en la eternidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, mire, escuche bien, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, no por obras. Gloria sea al Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor, porque la salvación que hoy día ha recaído sobre usted y sobre mí no es por ningún mérito propio, sino que es un regalo del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. En segundo término, estimados hermanos, cuando recibimos a Cristo, renunciamos a la vieja naturaleza, esa naturaleza de pecado. Del versículo 5 en adelante hasta el 11, nos dice el escritor sagrado: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quien recibe a Cristo, estimados hermanos, hace morir su vida pecaminosa. ¿Qué implica esto, hermano amado? Hacer morir nuestra vida pecaminosa. Hace morir la inmoralidad sexual, hace morir la impureza, hace morir en nosotros las bajas pasiones, hace morir los malos deseos, hace morir la avaricia que muchas veces está en nosotros. Muchas veces, no, mi pastor, no hay problema, pero el hermano, mi pastor, ayuda a orar para que el Señor me dé un trabajo. Amén, hermano. Listo. Oramos al Señor. Le dio un trabajo al hermano. Se perdió el hermano. ¿Qué le pasó, hermanito? Hace como 5 meses que no lo veo. Es que el trabajo, mi pastor. Muchas veces la avaricia, el amor al dinero, nos aleja del Señor. Tenga misericordia del Señor, hermano. Aunque muchas veces el Señor sabe que tenemos nuestras necesidades, pero nunca transemos las cosas del reino de Dios y su justicia por la avaricia de este mundo. Quien recibe a Cristo, estimado hermano, renuncia a la vieja naturaleza, crucifica su vieja naturaleza carnal y nace en una nueva vida en Cristo. Romanos 6, versículo 5, 6, nos habla de esto, y quiero a ver si me acompaña el Brandon ahí.
Romanos 5:6 nos dice de esta manera: porque si fuiste plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 nos habla también de esta hermosa forma que el apóstol nos da a entender que nos alejemos del pecado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sea bendito el nombre del Señor. Quien recibe a Cristo, estimados hermanos, renuncia a toda manifestación de pecaminosidad. Quien recibe a Cristo experimenta una nueva naturaleza. La nueva vida en Cristo nos lleva a abandonar la ira, el enojo, la calumnia, la murmuración, el conventilleo, el chisme, la última que tengo, la última que traje, la última de la congregación, lo vaya a escuchar ahora, una bomba que tengo. Cuando conocemos a Cristo y hemos nacido de nuevo, hermano amado, solamente tenemos oídos no para el conventilleo ni para el chisme, sino que tenemos oídos para escuchar qué el Señor quiere decirnos a nuestras vidas. La nueva vida en Cristo nos hace tomar decisiones de despojarnos del viejo hombre. Vamos creciendo cada día revestidos del nuevo hombre en Cristo el Señor. Dice el versículo 10 y 11, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí quiero detenerme. Estimados hermanos, muchas veces, al pasar los años en el Evangelio, nos encontramos que en vez de crecer, vamos menguando nuestra vida espiritual. La palabra del Señor nos dice en Gálatas: oh Gálatas, insensato, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo empezado en el Espíritu, has terminado en la carne. Muchas veces nos encontramos con hermanos que llevan años en el Evangelio, y en vez de irse renovando en el conocimiento y gracia del Espíritu Santo del Señor, caemos en la religiosidad. Venimos, estamos los días que hay que estar en el culto, pero no hay un nuevo crecimiento en su vida cristiana. El hombre de Dios que ha nacido de nuevo va de novedad de vida, en las cosas grandes, en las cosas maravillosas. Se deleita en los pastos, esos pastos que lo hacen crecer. Se deleita en la presencia del Señor. Se deleita en una buena palabra. Se deleita en un himno de alabanza que glorifica el nombre del Señor. Mas el hombre que ha dejado estas cosas, ha dejado de colocar su mirada en las cosas del reino de Dios, empieza a decaer su vida espiritual y empieza a convertirse en un religioso o religiosa más. Por eso que en esta noche el Señor me ha dado esta palabra: revestidos del nuevo hombre en Cristo. Tercer aspecto para terminar este sermón: cuando recibimos a Cristo, entramos a formar parte de su pueblo escogido. Versículo 12 al 15 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Mire esta palabra: somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Sea bendito el nombre del Señor, porque desde el momento que nacimos de nuevo, que el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre nuestras vidas, somos escogidos por misericordia del Señor. Habiendo otras personas que podrían estar en esta noche aquí en este lugar, Dios tuvo misericordia y te atrajo para que hoy día seas tú parte de los escogidos del Señor. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En la mañana enseñaba sobre esta temática que estamos viendo, sobre la forma de que debemos de perdonarnos, así como Cristo perdonó a su iglesia. Necesitamos también que esta palabra hoy día se haga vida en nuestros corazones. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos de esto. Quien recibe a Cristo, estimado hermano, se reviste de la nueva naturaleza como santo y amado de Dios. Colosenses 3, versículo 12 nos habla de esta bendición tan grande de ser vestidos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Quien recibe a Cristo permite que el amor, el perdón y la tolerancia gobiernen su vida. No, pastor, yo no voy a aguantar esta cuestión, así como me la hizo, me la paga. El que es escogido, el que ha nacido de nuevo, quien recibe a Cristo, permite que el amor, el perdón y la tolerancia siempre gobiernen en su vida. Quien recibe a Cristo experimenta la paz. Esa paz que el mundo no puede encontrar. El Señor dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo la doy, dice el Señor. Quien recibe a Cristo experimenta la paz de Dios en su vida. Por eso, estimados hermanos en el Señor, es necesario que podamos hacer un análisis de nuestra vida. Hoy día esto se constituye en un espejo para mi vida, la vida antigua y la nueva. ¿Cómo estoy yo? ¿He nacido de nuevo? ¿He sido bautizado por el poder del Espíritu Santo del Señor? ¿Me siento uno de los escogidos de parte del Señor? ¿He abandonado la ira? ¿He dejado las cosas que empañan el nombre del Señor? ¿He sido revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se está renovando día a día? ¿O simplemente me estoy conformando con ser un fariseo? Vengo los domingos, canto en el coro, estoy allá, estoy en la congregación, estoy coordinando, pero no estoy ni ahí. Hoy día el Señor me está hablando a mí principalmente y a cada uno de nosotros los que estamos acá. ¿Estás como 20 años atrás, cero crecimiento? ¿O te estás renovando día a día? ¿Sientes que verdaderamente sumergirte en las Escrituras es la excelencia, es lo más grande, es lo más lindo? ¿Sientes la necesidad de cada día escuchar más palabras del Señor? ¿O simplemente estás siendo, si hay que cantar, cantamos, si hay que predicar, predicamos, si hay que estar allá, estoy, pero no siento nada? Yo te quiero decir en esta noche que el hombre nuevo lo único que desea estar en la presencia del Señor. Nada más que eso. Cuando recibimos a Cristo, necesitamos estar siempre en su presencia. Necesitamos sentir las caricias del Señor. Necesitamos sentir su perdón constante, estimados hermanos en el Señor. Necesitamos derramarnos cuando viene una alabanza, ¿no es cierto? Y viene a nuestras vidas y ahí viene la presencia del Señor y le damos gracias, porque sin lugar a duda hubiese habido la oportunidad que otra persona tuviese y tomara mi lugar, pero el Señor en su misericordia me trajo a mí y te trajo a ti. ¿Dónde estás colocando tu mirada, hermano amado en el Señor? ¿En las cosas de este reino? ¿En las cosas materiales? ¿Estás enfocado en trabajar 24/7 para tu reino personal? ¿Estás desgastado? ¿Estás cansado y no te permite verdaderamente gozarte con los que se gozan? Hoy día la palabra del Señor tiene que ser un confronte para tu vida. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto a las cosas del mundo y vuestra vida está escondida en Cristo.
en Dios. Esa es la palabra en esta noche. No tiene una mayor teología, no tiene una mayor interpretación, sino que hoy día tiene que tener un análisis en ti. Señor, llevo 7 años, 10 años. ¿Cuánto lleva esta iglesia? 9 años. Estoy marcando el paso, Señor. ¿Qué me pasa? No estoy creciendo, Señor, me estaba apagando. Como dijo un hermano otra vez, no sé, como que viene de repente, como que empieza a venir la flojera espiritual. Me estoy quedando, Señor, ¿qué pasa en mí, Señor? Si has nacido de nuevo, hermano amado en el Señor, tiene que venir hoy día esa preocupación. No soy el mismo de antes, Señor. ¿Qué me pasa? Estoy cumpliendo, estoy yendo a la iglesia, estoy participando en las diferentes actividades de la iglesia, pero estoy haciéndolo por cumplir, Señor. Te digo en esta noche, si eres un hijo, si has sido parte de los escogidos del reino de Dios, te quiero decir que debes de sumergirte constantemente en su presencia. En sus delicados pastos Él te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará tu alma. Sea bendito el nombre del Señor. El Señor quiere que en esta noche renueves tu caminar y que puedas ver y mirarte a este espejo que es la palabra del Señor y te puedas decir, ¿cómo está tu vida espiritual? Es que ya no soy el mismo de antes. Y es verdad, porque uno se acuerda que de repente años atrás no teníamos auto, no teníamos nada, caminamos si teníamos que caminar, íbamos a la iglesia, nos sacrificábamos de alguna manera y muchas veces, ¿sabes qué? El colocar la mirada en las cosas materiales no ha hecho mal a la iglesia. Hoy día es necesario, Señor, saca estas cuestiones de mi corazón. Es que quiero ir, Señor amado, quiero renovar y quiero comprarme un plasma de 58 pulgadas, si es que hay 60 pulgadas. Te saque el Señor esas cosas de tu corazón. Preocúpate de crecer. Preocúpate de buscar las cosas del reino. Preocúpate de agradecer al Señor por haber sido escogido para su honra y para su gloria. Colóquese de pie, por favor. El mayor error que cometemos es pretender que los cambios en nuestro ser se produzcan como consecuencia de nuestro esfuerzo. Ay, es que es mi esfuerzo, mi pastor, por eso que tengo esta casita que el Señor me dio. En realidad es Jesucristo quien los produce por pura misericordia. Cuando le abrimos las puertas del corazón, Él sabe qué transformaciones necesitamos en nuestra forma de pensar, de actuar, y Él las produce. Cada día crecemos en Cristo. Debemos de crecer. Debemos de llevar frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Ese vivenciar permanece que el Espíritu de Dios en nuestra existencia more y nos lleve a despojarnos de la vieja naturaleza para vivir una vida nueva en Cristo el Señor y ser escogido simplemente por su gracia bendita. Estimados hermanos de IMP Colina, la sangre de Jesús no fue vertida en vano en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús fue vertida por ti y por mí. Y esa sangre nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y hoy día debería darle honra y gloria al Señor por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y debería de haber una actitud nuevamente de renovar. Gracias, Señor, porque verdaderamente no fue porque yo quise llegar. Tú me atrajiste por tu mucha misericordia. Debemos de experimentar una vida renovada en el Señor. Debemos de experimentar una nueva vida en el Señor. ¿Qué significa? Vivir la presencia del Señor en nuestras vidas constantemente. En esta dirección en la que estamos llamados a movernos prendidos de la mano del Señor. Él nos hace victoriosos hasta el momento en que vamos a encontrarnos en su gloriosa presencia. Si el Señor hoy día pasara lista por nuestras vidas, tengamos la seguridad que nuestra vida se ha ido renovando. Porque si te quedaste pegado hace 7 años atrás, como un buen evangélico, no, mi pastor, yo era un buen hermano, sabe que andaba allá, sabe, eso es pasado, no sirve. El cristiano es siempre presente.
Hoy día, presente. Mañana, presente. Pasado, presente. Siempre la vida cristiana va a ser un presente continuo. ¿Por qué? Porque verdaderamente damos gracias al Señor por lo que hizo en la cruz del Calvario. Cantemos al Señor.